¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna, la última del año y después, obviamente, como todo programa, nos tomamos vacaciones para el regreso de la nueva programación de Paraguay TV, que también esperamos compartir aquí en Tribuna con ustedes. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo también para la audiencia y realmente con el final de un año siempre hace como uno reflexione y sobre todo esperanza para el 2024, tanto en lo personal y tener nuevos propósitos. Y no está lejos de eso también Paraguay TV, del propósito de conectarse más con la gente, supongo también que nos van a estar dando novedades de nuevas producciones, qué es lo que nos espera, que siempre en televisión es toda una expectativa. Asimismo, la magia de la televisión, la magia de los medios, la magia de la radio, que en mi caso es uno de los medios que me encantan, que no pierde vigencia. Imagínate, Gloria, 1920 y pico nace la radio, 1955 la televisión, y cuando viene la tele la gente dice, opata la radio, y la radio sigue más viva que nunca, ¿verdad? Y recuerdo también que hace tanto ya decían, va a desaparecer la AM y sigue tan vigente, y el tema de la pandemia también como trajo de informaciones ciertas. Hay sí una mutación, pero no desaparece, o sea, es imposible no pensar ya en eso ahora. Así mismo, y eso nos trae nuestro tema de hoy, que estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la lectura, estamos hablando del idioma guaraní, que justamente en este canal, cuando nacía, que estos días cumplió año también, cumplía 12 años del inicio de su transmisión, y fue uno de los canales que creyó que le dio fe y empezó a hacer un noticiero en guaraní, por ejemplo. Y cuando hacíamos el noticiero en guaraní nos decían, Paraguay tiene 19 lenguas, no solamente el guaraní de la Azores. Entonces nos quedaba 18 todavía, era para ir logrando eso. De manera que de esta forma le damos la bienvenida y agradecemos el tiempo y la presencia a Javier Viveros, porque antes de hablar del ministro hablamos de un escritor que tiene una amplia trayectoria en lo que es la lectura, la escritura, escritor paraguayo, miembro de la Academia Paraguaya de Lengua Española, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, él es académico de la Real Academia Española, es vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay y bueno, y hoy ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Javier Viveros, gracias por estar aquí. Buenas noches, César, muchísimas gracias por recibirme en tu programa, lo mismo, Gloria. Es mi segunda visita ya a Paraguay TV, así que ya me voy acostumbrando. Qué gusto realmente y qué bueno que podamos hacer también un balance de esto. Y cuando hablamos de política lingüística, me encantó el ministro, hablábamos un poco también de ver esto que tiene que ver con la lectura, la escritura, Gloria, y lo importante que es el idioma, lo importante que es para casos como el nuestro, que tenemos tantos, ¿verdad? Sí. Y que sigan ahí vigentes también. Sí, sobre todo, ministra, cuando hablamos hoy, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo nos ubicamos internamente? Porque tenemos que ser como autocríticos en ese sentido. Terminando el 2023, ¿cómo estamos con los idiomas que tenemos? Y es un camino largo, Gloria. Se ha transitado mucho. Estamos cerrando 2 etapas, 2 gobiernos distintos que transitó la magíster Ladislas Alcaraz. Yo vine a encontrar la SPL con mucho camino andado. La Secretaría de Políticas Lingüísticas ha hecho muchas cosas cuando Ladislas tenía el timón. Y se ha hecho mucho, pero también todavía falta mucho. Son 19 lenguas las que tenemos, son 19 lenguas indígenas. La SPL tiene también bajo el ala la ley de señas, la lengua de señas, sí, la lengua de señas, la comunicación visogestual. Y bueno, estas 19 lenguas indígenas realmente nos van a exigir mucho trabajo. Se ha hecho mucho, pero todavía falta mucho por andar. Nosotros tenemos que lograr tener de cada una de las lenguas un alfabeto, el diccionario, tenemos que tener una gramática, tenemos que además tener registros audiovisuales de sus mitos, sus modos de vida, sus maneras de entender el mundo. Solamente de esa manera vamos a realmente rescatar estas lenguas. Lamentablemente varias están en peligro de extinción, pero
seguramente vamos a poder dialogar un poco más. Vamos a llegar justamente a ese tema porque, bueno, un poco antes de entrar en lo que es esta faceta de ministro, nos trae libros, ministro. Siempre decimos que tenemos que escribir y usted tiene una formación académica muy amplia dedicada a este tema. Sí, realmente hice un máster en lengua y literatura hispanoamericana aquí en la Nacional, ahí en el barrio Sajonia. Luego también hice un máster en literatura comparada, hice el doctorado en letras eso es, pandemia mediante, gracias a la posibilidad que dio la pandemia en cuanto a la virtualidad. Luego, acabada la pandemia, tuve que ir a cursar en la Argentina, la Pontificia Universidad Católica Argentina. Entonces, digamos que la parte humanista está cubierta. Y bueno, también tengo mi labor literaria, que desde jovencito estuve pergeñando historias, escribiendo distintos géneros. ¿Su primera formación fue de letras? No, mi primera formación es científica. Soy ingeniero en informática. Mañana. ¿Y después qué pasó, ministro? Bueno, y después que se fue a otra cosa. En realidad siempre me gustaban las ciencias, siempre fui un apasionado de la ciencia, la astronomía. Recuerdo que cuando acabé la secundaria yo tenía la idea de seguir ingeniería genética. Me atraía mucho esto de manipular los genes, crear nuevos organismos. Y después averigüé aquí, no había no había nada aquí, no había una licenciatura en genética siquiera. Y hace unos años se habilitó la licenciatura en biotecnología, que es algo parecido, pero yo ya llevaba terminada la carrera casi 20 años. Entonces, como también siempre me gustaban las computadoras, opté por seguir ingeniería informática. Terminé la carrera, o sea, hice la licenciatura en análisis de sistemas, luego completé para ser ingeniero en informática y ya al año siguiente, por suerte, pude iniciar el máster en literatura en la Nacional. Bueno, luego por la cuestión laboral viajé, viví en África unos años, recorrí bastante de nuestro planeta. Luego volví... Trabajando en informática. Trabajando como informático, exactamente. Trabajando como ingeniero en informática para una empresa de telecomunicaciones entre América Latina y África. Luego regresé, seguí trabajando en informática hasta el 2017 más o menos. Después colgué el teclado, o usé el teclado más bien para escribir literatura que la escritura de programas. Así fue mi recorrido. Pero siempre en paralelo estuve dedicado a la literatura, por eso tengo más de 50 títulos publicados en diferentes géneros. Cualquier resquicio que encontraba era para las letras. Pero me imagino que estar en África, porque justamente África se asemeja mucho a Paraguay en el tema de la riqueza lingüística. Sí, me imagino que ahí también habrá apuntado a pensar en esa pasión que tenía, que es la letra, digamos, los idiomas. Sí, por supuesto. África es como Paraguay, pero bueno, Congo, por ejemplo. En Congo hay 7 grandes lenguas. Nosotros tenemos nuestras 2 lenguas oficiales. En Congo hay 7 grandes lenguas: Swahili, Lingala, Shilua y otras 4 más que no recuerdo. Y luego tienen un montón de dialectos. Sí. Y bueno, me encontré con esa realidad en Congo, que fue el segundo país que me ocupó visitar. Luego fui a Tanzania, donde tenemos el Swahili. En Senegal hablan francés y también tienen su lengua local. Lo mismo pasa con Sierra Leona. La diversidad lingüística es el factor común allá en África. Bueno, estamos hablando de un continente que tiene más de 50 países. Es imposible decir África y definirla en una sola palabra. Claro. Es muy difícil, pero lo que me llamó la atención ahí, César, Gloria, es como Ghana, por ejemplo. Ghana, hay varias tribus, varias etnias, varios pueblos indígenas que conforman ese país. Y es como un día dijeron, nosotros somos Ghana, esta es nuestra bandera, este es nuestro himno, pero sin embargo mantienen sus individualidades. O sea, siguen siendo las comunidades que solían ser. Están ahí los Ashanti, que son unos pueblos guerreros, inclusive siguen teniendo su rey, el Ojene, que le llaman Ojene, que es el rey. Bueno, y esa variedad lingüística fue algo que me llamó muchísimo la atención allí, además de la cultura misma, ¿no? Son diferentes formas de entender la realidad. Lo que significa la muerte para nosotros es algo muy distinto para una persona en Ghana. ¿Puedo contar un poquito algo de eso? No, que creo que encima, justamente en época de pandemia, que se hizo viral,
la forma que se volvió una música pop, incluso era el tema de cómo se hacía el proceso de enterrar, ¿verdad? Sí. Bueno, y eso veía yo allá. Y me llamaba mucho la atención por nuestra manera de entender el rito de la muerte. Para nosotros es tristeza, llanto, resignación, Sí. la partida de alguien. Y para ellos es una celebración de la vida que tuvo el individuo. Bueno, el primer día en que estuve me llevaron a un barrio que se llama Teshi. Yo estaba en Accra, que es la capital de Ghana. Me llevaron a un barrio llamado Teshi. Me fui y empecé a ver virutas, los restos de la carpintería. Y en cada casa veía unos ataúdes, pero con formas raras. Una botella de Coca-Cola, un celular Nokia. Después al lado veo un avión. ¿Y qué es esto? Le digo, ahí me dicen, esos son los fantasy coffins, son los ataúdes de fantasía. En Ghana lo que uno hace es, si una persona era muy adicta a esta gaseosa que mencioné, va al más allá en un taxi con forma de gaseosa. de una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Lo mismo con una persona que hablaba mucho con el celular. Y el avión era para un señor que fue piloto de Ghana Airways durante muchos años. Entonces, ven cómo es algo diferente, una manera distinta ya de entender. Y luego los rituales. Cuando una persona fallece en Ghana, no se le entierra al día siguiente, como en nuestro caso. Hay empresas que congelan el cuerpo y se hace un llamado a todos los parientes, que generalmente Ghana fue colonia británica hasta el 51, si no estoy descaminado. Y para ellos la madre patria es, por supuesto, Inglaterra, entonces muchos están trabajando allá. Tienen que convocar a todos los parientes, familiares del interior y también del exterior. Por eso, a los 2 meses más o menos se hace el entierro. Y es una celebración gigante. Se gasta mucho dinero en esos funerales. La idea es que cuanto más dinero se gaste, más importante fue esta persona y por mayor tiempo se la va a recordar. Y es baile, es celebración completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces son maneras distintas de entender la vida. Finalmente, ¿verdad, ministro? Exactamente. Que es una de las cosas que nos propone. Qué bueno y qué gusto haber pasado por esas experiencias, acumulado conocimiento. Y me imagino que muchos de esos están en sus libros. Sí, de hecho, estuve 3-4 años en África y almacené argumentos para cuentos muchísimos. ¿Hay afinidades? ¿Encontrar afinidades, ministro? Y sí, con nosotros somos países del tercer mundo, ¿no? Sí. Entonces hay factores comunes. Sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, la pasión por el fútbol, por ejemplo. Ajá. Una pasión solamente comparable, sí, comparable quizá a la brasileña. Recuerdo siempre una anécdota también. En el 2010 yo estaba en Accra. Se jugaba este partido Ghana versus Uruguay. Y bueno, antes de empezar todo, yo estaba con la banderita de Ghana pintada en el rostro. Y, ¿where are you from? I'm from Paraguay, decía. Paraguay, Paraguay, yo soy de Paraguay. Y después pasó todo lo que pasó en ese partido. Ghana quedó eliminada por, bueno, Luis Suárez hizo un penal. Bueno, al final, o sea, quedaban eliminados y me preguntan, todo el mundo se vuelve hacia mí. ¿You're from Uruguay? ¿Vos sos de Uruguay? No, Paraguay, yo soy de Paraguay. Tuve que especificar ahí. Sí. Ahí tienen una pasión muy grande por el fútbol y, bueno, tenemos los autores comunes, como dije, al ser ambos, en el caso de Ghana y Paraguay, somos del tercer mundo, ¿no? Ah, y lo que te contaba, lo que olvidé contarte, César, Gloria, olvidé contarles, me traje un libro de ahí, o sea, ideas para escribir mi libro que se llama Manual de Esgrima para Elefantes. Son cuentos ubicados en varios de estos países. Tenía como 50 ideas, al final desarrollé 12, pues no, de otro modo no hubiera terminado nunca. Me traje muchísimos argumentos. Alguna vez tal vez los continúe, pero fue una experiencia enriquecedora para mí. ¿Y cómo hacías para almacenar eso, o sea, esas ideas, esos datos? Bueno, y tenía la computadora, pero sobre todo yo uso mucho el grabador del teléfono. Grabo la idea, sí, y después transcribo. Y el fideíto. Sí, después transcribo. Ahora tenemos estas inteligencias, herramientas de inteligencia artificial que automáticamente te hacen, pero antes yo tenía que transcribir a mano y bueno, llegado el momento, termino el cuento. Bueno, ahí está la diferencia, ¿verdad? Los que somos
generaciones más viejas usamos todavía el cuadernito. Se me perdió estos días, uno de mis anotadores me trataba, no, allá buscaba dónde estaba. Ahí estaba tenía todo. unas reuniones, unas ideas allí, Sí. y es lo que nos pasa, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso porque no entiendo mi letra. Tu Pero letra pasa, es pero increíble con ese, porque es un movimiento que uno Sí. hace. No es lo mismo que vos agarres la computadora y en la mesa de trabajo alguien anote. Sí. Es, Sí, es ¿verdad? diferente, es Inclusive a la persona más, puede ser muy, como era, muy millennial también si quiere, pero le llama la atención el que mano alzada Sí. esté anotando algo, ¿no? Sí, sí, sí. Es otra sensación. Ministro, justamente mirar en su Wikipedia, y para eso realmente me sorprende la cantidad de libros que escribió, entre cuentos, libros, poesía también, ¿eh? Sí, poesía. Empecé con la poesía. Sí, empezó con la Eso poesía. fue un error. ¿Por qué? Y bueno, porque me di cuenta después que la poesía es el género más difícil que tiene la literatura y escribir buena poesía es realmente difícil, es muy difícil. Escribir poemas se le puede dar a cualquiera, pero escribir buena poesía, no. Ah, ¿Hay Entonces, algún libro en especial que le tiene más cariño? ¿Alguien que no, uno de ellos? esa no que tanto? está en la cabecera de su cama que Sí. no puede faltar. bueno, ¿Cuál? tengo 3 autores que son mis predilectos de toda la vida, que siempre que los recuerdo me llega esa sensación de infinito que sentí al conocerlo. Uno es Francisco de Quevedo y Villegas, el escritor español, lenguaje. Sí. Es un monstruo del lenguaje, es un verdadero maestro. Recuerdo, yo estaba en el colegio, tenía 15 o 16 años, cuando salió una entrevista a Roa Bastos. Y una de las preguntas era, ¿cuál es su escritor predilecto? Y recuerdo muy bien su respuesta, decía, Francisco de Quevedo y Villegas, el mayor malabarista verbal que he conocido. Y yo era fanático de Quevedo, devoto, entonces quedé ahí cautivado, entré a la literatura de Roa y bueno, nunca volví a salir. Es una literatura que me fascina. Un amor al lenguaje como pocos tiene Roa Bastos. Bueno, otro autor que me fascina es Borges. Tengo obras completas ahí de RBA, Instituto Cervantes, y otro autor es Shakespeare, William Shakespeare. Esos son a los que vuelvo siempre. O sea, cuando tiene ganas de leer, vuelve a eso. Sí. Me pasa un poco con Yourcenar, María Yourcenar. Oh, Memorias Adriano, cuando necesito algo bueno, ese libro es inagotable. termino allí, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, pasa con algunos libros, ¿verdad? Sí, sí. Así es que realmente, anoté acá el libro, o sea, el lenguaje. Quevedo, entonces. El lenguaje. Él es un malabarista verbal. Sí. Es como, yo quedé cautivado primero con los sonetos, con su poesía, después entré en su prosa. Por ejemplo, hay un famoso soneto que dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. O sea, leer es escuchar con los ojos, conversar con los difuntos. Esa manera distinta de decirlo lo de siempre, eso es lo renueva el lenguaje, ¿no? Es un malabarista. Una creatividad que sí, es diferente, un genio. ¿no? Era enseñorea del ingenio, en el siglo español Quevedo es el astro más fulgurante. Utilizando palabras sencillas también. Sí, pero es acá la genialidad. Sí, sí. Ministro, ¿y cómo fue llegar a la Real Academia Española? Porque tiene una carga bastante grande, ¿no? Sí, es un largo camino, César. O sea, mi camino en la literatura me condujo también a mi camino en la academia. Tengo, digamos, un pie en ambos ámbitos. En la Real Academia, bueno, y en la academia. Sí, en la academia. Sí, en la Academia Pedagógica de la Lengua Española también están técnicos y creadores. Técnicos, lingüistas, lexicógrafos, filólogos, y están los creadores, que son los escritores. Los escritores quienes usamos el lenguaje. Yo tengo un pie en ambos ámbitos. Entonces, primero me nombraron académico correspondiente de la Academia Pedagógica de la Lengua Española. Estuve allí un par de años en ese carácter. Después me invitaron a ser académico de número, que es, digamos, la máxima categoría. Hay solo 30 miembros de número y son puestos vitalicios. Entonces, tuve la oportunidad de entrar como académico de número y eso me convirtió automáticamente en académico correspondiente de la Real Academia Española. Y este año tuve la fortuna de que me invitara la Academia de la Lengua Guaraní a formar parte también de ese colegiado, de esa corporación. Entonces, estoy ahí con mis dos lenguas, en las academias de mis dos lenguas. Sí, por ejemplo, formar parte
de estos grupos, ¿qué significa estando también para la Secretaría de Políticas Lingüísticas? Bueno, y para nosotros son aliados estratégicos importantísimos. Son nada más y nada menos que los que crean las normas del uso de nuestras dos lenguas oficiales. En el caso del español, por supuesto, de la Real Academia Española, pero nosotros tenemos nuestro castellano paraguayo. La Academia Paraguaya de la Lengua Española recoge los usos, los distintos usos, los nuevos vocablos, y eso se envía a la Real Academia Española y finalmente termina. Por ejemplo, guarania entró hace no mucho. Hay varios vocablos. Nosotros estamos haciendo una campaña justamente de popularización de nuestras lenguas. Y digo bien el plural, no me refiero solamente al castellano y el guaraní, sino también a nuestras 19 lenguas indígenas. Y sacamos estas publicaciones que hablan del castellano paraguayo, un vocablo del castellano paraguayo. Hace poco sacamos candadear, pues. Candadear, que ya le dicen echar llave, ¿verdad? Y sacamos de lengua guaná y también lo que se llama la antroponimia, que son los orígenes, el origen de los nombres. Sebastián, por ejemplo, Alejandro. Estamos sacando estos materiales del libro de Juan Aguiar. Juan Aguiar es un académico de la lengua española, un verdadero maestro, un maestro realmente, y escribió tiene varias publicaciones. Una de ellas es esta última que se llama Raíces griegas del vocabulario español o una cosa similar. Y bueno, es un libro riquísimo y lo que estamos haciendo es compartiendo esos datos con la gente. Eso por ejemplo, me llama la atención porque nosotros como tenemos ese mix, porque no es solamente el español, está muy paraguayo realmente porque mezclamos con el guaraní en primera instancia. Supongo que somos bastante fructíferos en enviar esas adecuaciones o cómo nosotros lo utilizamos. Y siempre que hay lenguas en contacto se dan estos fenómenos, se invaden mutuamente las fronteras, hay una influencia recíproca. A veces hay préstamos léxicos, prestamos un vocablo, una palabra de la otra lengua. A veces es la sintaxis de la otra lengua la que está influyendo a una de ellas. Y hay intercambio. Es un fenómeno muy, muy común en la lingüística. Y tenemos muchas palabras. Dijiste ya de lo de candadear, ¿no? Sí, son muchas porque es el pueblo el que las crea, ¿no? El pueblo y ni qué decir ahora con la influencia de las redes sociales, ¿verdad? Sí, las redes sociales fueron un fenómeno muy, muy bienvenido, digo yo, en el sentido de que mucha gente volvió a conectarse con la escritura luego de haber terminado la escuela, el colegio. De hecho, ya empezó antes con los celulares, los mensajes de texto. Claro. La gente volvió, una gran parte de la población volvió a encontrarse con la lengua escrita. Y bueno, con las redes sociales eso se centuplicó, se multiplicó. Es lectura finalmente. Sí, finalmente es lectura. Sí. Yo siempre subrayo eso. Una forma distinta de mirar, me gusta eso, porque es como cuando mirarlo con esa satanización permanente que se le mira, cuando finalmente es comunicación y lectura. Claro, y finalmente desarrolla cosas en la cabeza de uno. Yo siempre recuerdo esta anécdota de mis compañeros en una empresa de informática. Eran ingenieros electrónicos y bueno, no leían nada, salvo manuales técnicos. Pero un día uno de ellos trajo Harry Potter, un libro gigantesco, y se leyó la saga entera, la saga completa, y contagió eso al resto. Entonces siempre yo dije, hay que leer, uno tiene que leer algo que le gusta. Sí. Si no te gusta el libro, Borges decía eso, el libro no puede ser una fuente de infelicidad. Si no te gusta, lo dejas y buscas otro que tenga, a lo mejor no te gustó este libro porque no sos el hombre destinado a sus símbolos, decía Borges. Sí, es cierto, no es problema del libro. Muchos libros decía, dice al inicio que si no leíste, no empiece por este que no te va a gustar, ¿verdad? Se da, puede pasar. O creo que pasó con mismo al Roabastos, ¿verdad? Que mucha gente estaba de moda Yo el Supremo y la gente no podía porque es muy difícil al comienzo, más todavía con el tema de guaraní, esa mezcla que tiene. Entonces, algunos que decían, me quedé por el camino, se le entendía, ¿verdad? Porque no es un libro fácil. Es la obra más compleja de Roa y es una de las mejores obras de la literatura latinoamericana como mínimo. Realmente es un experimento brillante el que hizo Roabastos. Hasta ahora a mí me sorprende que un talento de tal magnitud haya nacido aquí en nuestro suelo. Realmente no se puede explicar lo que es Roabastos, un maestro.
Bueno, realmente estamos hablando con el ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de SPL, pero estamos hablando de su faceta de escritor, de poeta, de trotamundo. Ya escuchaban ustedes su recorrido por África, que me pareció fascinante. Esto no estaba guionado, ministro, porque no me había dicho antes, ¿verdad? Pero realmente qué bueno saber eso, qué interesante, porque estamos hablando de culturas muy distintas, ¿verdad? Me imagino que siempre se manejó en inglés ahí, ¿verdad? Sí, el inglés siempre fue la lengua franca. Que otra vez ahí encontramos lo importante que es tener otros idiomas. Sí, en cualquier lugar estuve, en Japón, en Emiratos Árabes, donde fuera, el inglés, siempre había una persona que hablaba inglés, y sobre todo en los hoteles y aeropuertos, que son los no lugares que los llaman. Siempre hay gente que habla inglés, sí. Y la oficina era la lengua común. Claro. Y eso también le permitió, obviamente, acceder a empleos en el mundo, ¿no? Claro, si no hubiese sido por el inglés, no me hubiesen elegido para viajar. Sí. ¿Y el inglés dónde aprendió? Puedo decir, claro, claro. En el CCBA, en el Centro Cultural Bagallo Americano. Excelente. Aprendí y terminé, bueno, en realidad no terminé, creo que poca gente termina, sí. Pero después en el campo de batalla es ahí donde regresa todo, tiene sentido la gramática, tiene sentido muchísimas cosas, y cuando uno tiene esa necesidad de comunicarse con el otro, enseguida. ¿Te acuerdas de todo? Sí. Pero sucede también con lenguas que incluso no, por ejemplo, recuerdo estando en Chad, ahí se hablaba francés y yo no estudié nunca francés, pero llegado un momento, un mes y medio, ya podía entender. Bueno, finalmente son lenguas latinas, son lenguas románticas, sí. son hijas del latín y tienen sus factores comunes, pero realmente la importancia de las lenguas es enorme. Bueno, así es que estamos hablando con el ministro Javier Viveros. Ya en instantes, luego de una brevísima pausa, vamos a hablar ya de lo que es política lingüística, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, donde actualmente preside nuestro invitado de hoy. Vamos a una brevísima pausa, ya volvemos. Gracias por estar ahí. Estamos hablando hoy sobre lengua, sobre idioma. Estamos hablando de la importancia que es, por ejemplo, manejar un idioma extranjero como el inglés, que nos abre las puertas al mundo. Un idioma que se estudia mucho hoy porque la gente dice que el mercado grande está en la China. Entonces uno de los idiomas más solicitados, también el árabe, para los que quieren hacer negocios, al ver que ese mercado de más de 400 millones de personas puede ser también un lugar para hacer negocios. Nos acompaña el ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, SPL, Javier Viveros. Escuchando ustedes toda la formación que tiene, también es poeta, es escritor. ¿Músico? Sí. No, músico no. No, en realidad sí escribí letras de canciones. Ahí está. Y toco un poquitito el piano y tengo la melodía en la cabeza y me voy buscando. Y luego tengo mi esposa que es pianista y ahí se va complementando. La que me da la mano. Y tenemos dos discos. Nos trajo unos libros también que vamos a compartir, obviamente. Pero bueno, ministro, llega a una secretaría que estuvo, creo que nunca un ministro o una ministra estuvo tantos años en un mismo lugar. Si no me equivoco, 3 periodos de gobierno. Si no fue más, ¿verdad? Que es Ladislas Alcaraz. Sí, Lali estuvo 2 periodos. El primer ministro de la SPL fue el escritor Carlos Villagra Marsal. Luego, él estuvo un par de años, sí. Y luego ya empezó el reinado, digamos, de la magíster Ladislas Alcaraz. Estuvo durante 2 periodos ahí. Sí, y un chiquitito este periodo, ¿verdad? Exactamente, un par de meses. Un par de meses. Entonces, bueno, obviamente estamos hablando de una secretaría pequeña, que estoy seguro que el que no entiende va a decir para qué existe, pero para los que entendemos y nos gusta este tema, entendemos muy bien que debe ser prioritario y que es seguramente... Nuestra identidad, totalmente, ahí está el nosotros, tema. O sea,
Es una cuestión demasiado profunda, Sí, por ahí sí. no lo analizamos, pero escuché la conversación que ustedes estaban hablando de las lenguas y demás. Y realmente todo lo que se tiene que hacer, y somos nosotros mismos, es una nación, de una nación estamos hablando, ¿no? Es nuestra señal identitaria más fuerte, ¿no? La Sí, lengua. Nosotros sí. se nos conoce afuera por nuestra lengua guaraní. Es, es una lengua nativa americana milenaria que ha llegado a ser una lengua oficial de un Estado soberano. Antes de ir a las preguntas, voy a contar Sí, entonces justamente sí. una anécdota como todo paraguayo. Me pasó 2 veces seguido en España, era en Madrid. Una vez estaba con la viceministra Alejandra Duarte, estábamos en una reunión hace poco y en una de esas viene la embajadora, Liz Coronel, estamos hablando, chusmeando en guaraní, obviamente como es normal, Ah, Sí, sí, sí. ¿Cómo se y debe? escucha al mozo y viene y le digo yo, me dice ella, en Baibila Uta, le dije, a Fabio Yaúa, le dije yo, ¿verdad? Y me dice, viene el mozo, me dice, va piraje, y nada, dice, ¿verdad? Genial, Sí, genial. sí, sí. Nada todos más que quedamos decir, mudos sí, en la sí. mesa. Después de un ascensor, otra vez hablando, yo otra vez me dice, a mí que ñeja, estamos, yo no entendí baiteina, me dice Sí, un ejecutivo que sí, estaba sí. subiendo el mismo Manejaba ascensor. Entonces, el código. ese es Paraguay, Sí, sí, ese es sí. nuestro idioma, ministro. Ese es nuestro idioma, es el idioma en el que sentimos, es el Sí, idioma que nos hace ser. Yo recuerdo justamente estando en África, todo el día inglés, 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 y tenés esa necesidad sí. de conectarte, digamos, a tus raíces. Recuerdo haber llamado a mi hermana, le dije, anda a las librerías y comprame todo lo que encuentres, todos los libros que encuentres sobre Ñenga. Y me envió por el correo de Gana un montón de libros. Y luego lo que hice fue tomé la forma del Ñenga y escribí mi propio contenido. O sea, es como para actualizar el Ñenga, tomar el Ñenga como una estructura y escribirlo nuevo. Y saqué un par de libros que contienen nuevos Ñenga después. Digo esto subrayando lo que señalabas, ¿no? Esa necesidad de reconectarte con tu lengua, Con tu con lengua, tu ¿no? esencia. Y justamente, ministro, cuando hablamos de la SPL, no solo estamos hablando del guaraní, sino que estamos hablando incluso del español o el castellano, o de lengua de señas, ¿verdad? Estamos hablando de 19 lenguas en total. ¿Cuál es el desafío hoy frente a la SPL en cuanto a este tema? Sí, así mismo es, César. Gloria, son 19 lenguas indígenas. Tenemos nuestra lengua guaraní, que es la lengua oficial, al igual que el castellano, y tenemos nuestro castellano paraguayo, que es nuestra variedad del español, Sí. la lengua del conquistador, que la tomamos y nos la apropiamos y tiene nuestras características, lo que nosotros le llegamos a imprimir. La lengua de señas es para nosotros es demasiado importante. Tenemos una ley, la ley 6530, fue promulgada en el 2020, fue reglamentada hace poquito, y nuestro gran desafío es implementar esa ley. Estamos todavía aguardando los fondos necesarios para poder implementar esa ley. Es una manera en la que la comunidad sorda, que son 300.000 personas en nuestro país, van a poder sentirse incluidas, van a poder sentirse que forman parte de un mundo que los incluye. Nosotros tenemos que lograr que cuando una persona vaya a algún organismo o entidad del Estado, esté alguien allí que pueda hablarle en la lengua de señas, que no se sienta sola, que no se sienta perdida, que se sienta incluida. Entonces tenemos, por un lado, las 19 lenguas indígenas con diferente nivel de registro, tenemos que seguir trabajando con ellas. Tenemos un muy lindo proyecto. Hoy, justamente en la mañana, firmamos un convenio, 3 convenios en realidad, con el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. 3 convenios firmamos con el director Cristian Galloso. Uno de ellos tiene que ver con un banco terminológico de todo lo relacionado con el audiovisual. ¿Cómo se dice director, guionista, sonidista? Para que los créditos de las películas paraguayas puedan tener nuestro idioma. Ese es el primero, un banco terminológico. Por otro lado, tenemos un proyecto llamado PAASI, que es el proyecto de acceso al audiovisual por parte de las comunidades indígenas. Vamos a estar formando a personas elegidas de entre las comunidades. Vamos a empezar con 3 comunidades, con los Nivaclé, los Manjui y los Angaité, con 3 comunidades. Ellos van a elegir 3 personas que van a venir. Nosotros vamos a darles un taller durante 3 años, esperamos que se pueda reducir a 2, pero durante 3 años hicimos un convenio con el IPAC para que ellos reciban una formación en el audiovisual, para que puedan ellos mismos narrar
lo que tiene que ver con la cotidianidad de su pueblo, su cultura. Nosotros siempre estuvimos desde nuestra mirada occidental, digamos, narrando la vida de ellos, y lo que pretendemos con esto es que sean ellos mismos quienes puedan documentar lo que les compete, lo suyo, su cultura. Además, hay un factor allí que tiene que ver con la inserción laboral de estas personas. Son proyectos muy, muy lindos que vamos a empezar a ejecutar lo más pronto posible. Pero volviendo a tu pregunta original, los desafíos son múltiples. Sobre todo, tenemos muchas cosas por hacer y tenemos limitaciones presupuestarias, lo que nos obliga a establecer vínculos interinstitucionales, gestionar, y lo vamos logrando. O sea, la gestión de la SPL durante los 2 últimos periodos lo ha conseguido, y nosotros vamos a seguir el mismo camino. De hecho, yo hablé mucho con la magíster Ladislao Alcaraz y le dije, yo voy a continuar todos los proyectos que estaban en curso y por supuesto voy a emprender algunos nuevos, y en eso estamos embarcados ahora, Gloria, César. ¿Cuáles son, digamos, las lenguas? ¿Hay lenguas en peligro de extinción? Además, hay uno que siempre se escucha, pero ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, hay 6 grandes lenguas que están en peligro de extinción. Tenemos los guaná, como comentaba hace rato fuera, que son solamente 3 hablantes ya de esa lengua. Tuvimos la suerte de contar con un verdadero héroe civil como fue Hannes Kalisch, que recopiló el diccionario de la lengua guaná. Entonces tenemos la lengua guaná, tenemos también el Aba, Aba, guaná, tenemos la lengua manjuy, que esto está en el Chaco, los Angaité, fuimos a visitarlos a los Angaité hace unas semanas, Sanapaná y Tomarajo. Son las 6 lenguas que están en serio riesgo de desaparición. Por lo tanto, son nuestra prioridad en cuanto al registro. Tenemos que conseguir un alfabeto, diccionario, gramática, registrar sus mitos, registrar su cultura. No es lo mismo registrar, o sea, está bien, el diccionario es necesario, pero también tenemos que escuchar cómo suenan. Entonces ahí es donde el trabajo con el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo es fundamental. Fundamental, ¿verdad? Sí. Mi sueño, César, Gloria, es de cada una de estas 19 lenguas tener grabada a una persona que vaya contando su mitología en su lengua, poder subtitularla en castellano, en guaraní, en inglés. Mi sueño un poco más grande escalando esto es tener la Casa de las Lenguas, un local físico en el que ves una puerta y dice Nibaclé, entras, ves diccionario, gramática, escuchas, ves fotografías, cómo ellos viven, cómo entienden el mundo. Ese es uno de los grandes sueños que tenemos en la SPL y esperamos poder concretarlo. Y después está la posibilidad de tenerlos en formato digital también, ¿verdad? Donde pueden estar todo esto, porque generalmente, obviamente, del guaná se habló muchísimo y es probable que desafortunadamente vaya desapareciendo, o sea, desaparezcan físicamente las personas, porque las que están son abuelitas ya, pero sin embargo para ahí están los registros, ahí están, es lo importante del trabajo de ustedes. Y fíjate todo lo que resistieron, ¿verdad? Porque estamos hablando de 19 en un país donde tenemos vecinos muy cercanos, como Brasil o como Uruguay, donde ya no existe registro de algunas lenguas, ministro. Sí, así mismo es una de las mayores tristezas, ¿no? La desaparición de una lengua. Sí. Porque con ello desaparece una manera de ver el mundo, una manera de entender la realidad, desaparece una cultura. Es tristísimo. Y si bien nosotros no podemos impedir que eso suceda, sí podemos registrar, sí podemos promover, tratar de fortalecer, revitalizar, que las nuevas generaciones también hablen la lengua de sus padres, de sus ancestros. Es difícil lograr eso, por eso... Sí, tiene que ver mucho con este corte generacional que se da. De repente los padres ven como mucho más importante que aprendan el guaraní o el castellano para poder insertarse laboralmente, insertarse en el mundo académico, digamos, la escuela, el colegio. Entonces implica un cambio de mentalidad, que por supuesto no es sencillo. Es un trabajo largo, pero se ha iniciado y está en curso. Justamente, hablando un poco del tema del idioma, o sea, el guaraní entonces es dominante. Y sí, tengo ahí la directora de documentación y bueno, de las lenguas indígenas, promoción de lenguas indígenas, que me dice, ella habla guaraní perfectamente, pero me dice, yo tengo mis cuestiones con el guaraní, justamente porque
hay lugares donde el guaraní es el dominante y de alguna manera oprime a estas lenguas que tienen menor cantidad de hablantes. Y que tienen que adaptarse incluso entre los indígenas para sobrevivir, subsistir. Exactamente, lo que decía antes, para insertarse laboralmente, para ser dentro de nuestro mundo occidental, tienen que aprender una lengua con la que puedan comunicarse con los otros, ya sea español o guaraní. Los nivaclés, por ejemplo, optaron por el castellano. Qué increíble, ¿no? Porque, o sea, hablar así en esos términos del guaraní, pero es una realidad también interna, ¿no? Sí, sucede siempre ese tipo de cosas. En este caso, nosotros tenemos el fenómeno llamado la diglosia, que es, tenemos nuestra lengua nativa y tenemos la lengua del conquistador, y la que tiene el prestigio es la lengua castellana, en el ámbito formal sobre todo, ¿no? En el ámbito formal. Sin embargo, uno sale a la calle y el que impera es el guaraní. Escuchamos guaraní en todos lados, pero no tiene ese prestigio, no tiene el estatus. Y uno de los nortes, el norte que nosotros tenemos que conseguir es la recuperación del estatus lingüístico de la lengua guaraní. Uno tiene que sentirse orgulloso de poder hablar en una lengua nativa americana. Nosotros, en Paraguay tenemos ese regalo inmenso, ¿no? Tenemos una lengua nativa americana que está viva, que tiene un vigor como en ningún otro lado. Acá la gran mayoría, un 80% de la población se estima que habla la lengua guaraní, y por eso nos ven afuera. Desde afuera nos ven como el país verdaderamente donde una lengua nativa americana tiene vigencia a nivel país. Hay otros lugares, por ejemplo en Bolivia, hay regiones donde se habla en guaraní, en Brasil también, en Argentina, pero aquí en Paraguay es en todo el país. Y que cada vez justamente va permeando todo, porque hoy la publicidad en Paraguay no existe sin el guaraní, o una música no existe sin el guaraní, y vemos cómo las redes también van fomentando el uso, o sea, inclusive artistas un Yopará, internacionales, claro. por también lo que pasó con, ¿cómo era? Con Marc Anthony, que utilizó una palabra y que es en guaraní, ¿no? Hasta ese punto llega. Y Serrat, que cantó Chepe Kasumi, por ejemplo. Sí. Sí, hay una recuperación, hay sobre todo una revalorización de la gente hacia nuestra lengua. Gente que quizá en un principio la veía como una lengua que está asociada a la delincuencia, al atraso. Ahora la ven de otra manera. Pueden ser los tiempos también. Estamos en tiempos en el cual se recupera o se le da importancia a ese tipo de cosas. Sí, a nivel global, no es solamente en el nuestro, ¿no? Estamos justamente en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, donde las Naciones Unidas dijeron, bueno, 2019 fue el año de las lenguas indígenas, y después ya dijeron, bueno, un año no basta. De 2022 a 2032 va a ser el decenio. Por eso es tan importante la existencia de una cartera del Estado como la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que permita, es la autoridad de aplicación de la Ley de Lenguas, la Ley 4251 de 2010, y nuestro objetivo es lograr la bilingüización de todo. Nosotros tenemos las llamadas unidades de asuntos lingüísticos que están insertas dentro de los organismos y entidades del Estado. Esas unidades de asuntos lingüísticos son nuestros interlocutores para que podamos conseguir que toda la comunicación oral y escrita de cada organismo y entidad estatal se dé en nuestras dos lenguas. No es un proceso que se puede hacer de la noche a la mañana. Se empieza de repente con un maiteí ahí en el saludo, en el memorándum, y un AUYBT al final, sí. Y vamos gradualmente, no se puede hacer de una todo. Y en las escuelas vimos que tampoco se puede imponer, sí. Porque justamente ese es el problema, ¿verdad? Porque es un idioma que escuchar, digamos, gramática es mucho más compleja incluso. Sí. Y es un idioma que es materno, ¿verdad? Que viene del vientre, que viene de la casa, que viene de esa cotidianidad, ministro. Sí, esto que decís está muy bien, César. Hay una frase, me hace acordar de esta frase de Max Weinreich, que es un lingüista, estudioso del Yiddish. Esta famosa frase que él cita, según él, en una de sus conferencias una persona soltó esa frase y bueno, él la registró, pero pasó ya como el autor. Dice, un idioma es un dialecto con un ejército detrás. Una famosa frase, un idioma no es más que un dialecto, pero que tuvo un ejército detrás para que se convirtiera en un idioma. Bueno, pasó con el griego, los romanos. Aquí, cuando llegaron los españoles a América, los conquistadores se juntaron con las madres indígenas. Ellos tenían el ejército, pero esas madres indígenas transmitieron su lengua a los niños, y el guaraní supo adaptarse y llegó hasta nuestros días como una lengua mayoritaria
de todos los paraguayos. Entonces tuvo esa flexibilidad. Y dentro de eso, ministro, ¿cuáles son los desafíos para el 2024? Principalmente tenemos, César, la implementación de la ley de señas paraguaya. Eso es lo que tenemos de manera más urgente, implementar esta ley 6.530. Tenemos 300.000 personas de la comunidad sorda que están expectantes por esta implementación. Y luego seguir siempre el trabajo con nuestras direcciones misionales, la generación de nuevos conocimientos en nuestra dirección de investigación lingüística, y tenemos también la planificación. Tenemos una dirección de planificación lingüística que está encargado de definir los planes para que podamos instaurar el bilingüismo pleno y también la protección de nuestras 19 lenguas, fortalecimiento de nuestras lenguas indígenas y, como mencioné antes, la lengua de señas. Los desafíos son múltiples, los recursos no tanto, pero el entusiasmo es gigante, es desbordante. Tenemos, por suerte, también ahí en la SPL hay gente que tiene un entusiasmo militante por nuestra lengua guaraní y por nuestras lenguas indígenas, lo que, por supuesto, facilita muchísimo la labor. Porque dice militante, porque tiene que ser así, ¿no? Sí. Tiene que haber mucho entusiasmo. Sí, tiene que haber entusiasmo y tiene que haber amor hacia nuestra lengua, hacia nuestras lenguas. Tenemos un acervo lingüístico riquísimo. Hay mucho por hacer, pero mucho ya se hizo también, porque la existencia de la Secretaría conlleva eso. Mucho camino ya fue andado, hay mucho camino andado. Eso es algo que siempre voy a agradecerle a la DISLA, a la magíster Ladisla Alcaraz. Hizo un muy buen trabajo. Logró introducir el guaraní en los organismos estatales. Encontré trabajo hecho en muchísimas áreas. Y también, por supuesto, hay mucho aún por hacer. Esta es se puede usar la metáfora de una escalera de infinitos peldaños. Alguna vez vamos a llegar a ese punto en el que uno sale a la calle y pueda ver el guaraní en todos lados también, al igual que el castellano, donde yo vea Avenida Marija López, o también vea Tapé, donde vea los nombres de plazas, los comercios, donde vea letreros en ambas lenguas. No voy a decir el nombre del establecimiento, es un local donde venden comida, tienen una parte thank you, dankeschön, en 200 idiomas, y no está el guaraní. No está el gracias, no está escrito en guaraní. Pero por el tema de los nombres, hay nombres que uno hasta pensaría que no es guaraní, ¿verdad? Por ejemplo, Aramí, que se puso medio famoso, que hay muchas niñas que tienen ese nombre y lo adquirimos así como de manera natural. Sí, quizá porque no tiene la U, no tiene el uso, y hay muchos, realmente pero sabemos lo que significa, sí, ¿no? Al llamarlo así sabemos lo que significa. Y hay nombres muy lindos. Iracema, por ejemplo. Iracema, que es como Iracema, ¿verdad? Es como murmullo de las aguas, me acuerdo que se traduce como murmullo de las aguas. Son nombres muy, muy lindos. Izapú, que es rocío. Ahí está, sí, lo que pasa es que Iracema se usa mucho en Brasil, entonces Brasil también utiliza bastante el guaraní, Uruguay incluso. Sí, la toponimia en Uruguay, el mapa de Uruguay está regado de vocablos guaraníes. La toponimia uruguaya está realmente regada de nuestros vocablos. Y ahí está, ahí vemos cómo nuestro idioma está vivo, o sea, cómo está vivo, cómo trasciende. Y decía yo, o sea, desde el momento también de la adopción, de la oficialización como lengua, que dentro de la historia universal es poco tiempo, y cómo empezó a entrar, a masificarse a través de la publicidad, ¿verdad? O sea, cuando una cerveza nos diseñan en té, ¿verdad? Entonces ahí es como que la autoriza, ¿verdad? Después ya llegó a la tele, y después ya se habló en la tele el guaraní, no había sido el idioma de los marginados solamente, o sea, esa es la historia realmente, y que es fascinante, ministro. Sí, habría que emprender un estudio de eso. Realmente va logrando este prestigio. Lo ven ya no lo ven, como decías vos, como el lenguaje de los marginales, que uno utiliza para negociar su vida con su asaltante, sino como una lengua que nos representa, que está viva. No, y decía en algún momento, o sea, cosa que me encanta escribir sobre esto, o sea, el periodista que va al Banco Central habla inglés y pregunta sobre el Dow Jones y
y el que va a la comisaría a hacer la entrevista al preso le dicen vaya chandelera, ¿verdad? O sea, Sí, sí, es como que sí. nosotros mismos también lo Sí. marginamos y nos marginamos, Sí, ¿verdad? sí, sí, así Pero en la medida es. en que pensemos distinto, en la medida en que como el ministro que conquistó el África con el inglés trabajando en informática y como muchos otros, ahí también es cuando decimos no, o sea, puedo hablar guaraní, no precisamente por eso ya soy un marginal o un marginado, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. y tiene que ver, el idioma es nuestra actitud finalmente, que tiene mucho que ver con nosotros por estos años de marginación que nos dieron, o como un mitre que vino y Sí. nos dijo que el guarango que venía del guaraní nos hacía ser ignorantes, inferiores, y que el gran problema que tenía el Paraguay era el guaraní, y no es así. Mitre se equivocó, ministro. Totalmente. Tuyao Yaví Bartolomé. Tuyao Yaví Mitre. Me acuerdo hablando con Bartomeu Meliá, justamente, con el padre. Le preguntaba yo, porque hay una idea errónea que dice que el guaraní interfiere con el aprendizaje Sí. del Sí, castellano. Y me dijo, se tomó de los pelos así, no, cuantas más lenguas maneja una persona, Sí. es tanto mejor. Son diferentes, o sea, son nuevas formas de comprender la realidad. O sea, tenés la sintaxis de esa lengua. Sí. Y bueno, entonces nosotros lo que hacemos, esto que mencionaban, estamos recuperando, el guaraní está recuperando su estatus, está recuperando su estatus lingüístico, ya no se lo ve de esta manera marginal, como bien decía César. Inclusive en cuestiones sociales, en una conversación siempre uno termina diciendo alguna muletilla en guaraní, o es gracioso, es un punto de inflexión a veces de una conversación. Es una llamada que uno hace y todos comprenden. Bueno, espero que hayan visto, y si no, les recomiendo que vean justamente a Majo Peralta, esta actriz fenomenal que actúa en la película Nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está en Star Plus, pero ponga Majo Peralta y le va a aparecer esa parte cuando se enoja manejando un auto y le sale Sí, ese sí, Cyril sí, Checo ahí, sí, ¿verdad? sí, O sea, sí. es único. Maravilla. Eso no puede hablar una persona que no hable guaraní realmente, Sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces uno ve, o enseñándole un yucasí a Robert De Niro, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. realmente esas maravillas vemos que tiene guaraní, Sí. y que tenés que ser paraguayo para emocionarte con eso. O sea, yo Sí. lo veía, lloraba y volvía a poner, ¿verdad? No podía creer, estaba alucinado con la película, y obviamente son cosas que nos pasan a nosotros, que tenemos digamos, la fortuna de tener un idioma tan importante como el guaraní. Esto que decía Gloria quiero subrayar. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que escuché la frase. Estábamos almorzando y trabajando en un banco cuando eso. Era hora del almuerzo y estábamos comiendo, no recuerdo qué. Lo que sí, uno de nosotros, uno de los compañeros dijo, Koana Iñacay. Koana Iñacay. ¿Por qué? ¿Por qué le diga? GTRI, me dice. Es muy rico, pero al Sí. mismo tiempo juega con la polisemia de la frase, porque GTRI es solo cuerpo, Sí. no tiene cabeza. O sea, son genialidades Sí, del sí. pueblo. Nuestro pueblo utiliza Sí. la lengua que le es propia para crear estas pequeñas joyas. O cuando ya termina algo, es el típico que dice ya jamo. O sea, y no Ya decimos. paz, vamos. yo te diría, Sí, pues, sí, el sí. ñenga siempre va a salir ahí también. Sí, a pero relucir. y Ya gente ves. que sí, hablaste normalmente en español todo el tiempo, pero llega ese momento y es un momento de inflexión. Sí. Algo que querés llamar la atención, ¿no? Ya, pa. Ya, pa. Bueno, ya entonces. Ya. Ya, a propósito. A propósito, Ya, pa. ministro, un placer hablar con usted, realmente qué gusto. Esto es un programa de televisión, no es una charla, no, porque faltó el vino nomás ya acá, Sí, ¿verdad? sí, Para hacer totalmente, la próxima. un café por lo menos, Sí, ¿verdad? sí, Pero será la empecemos, próxima. sí, para Sí. en el 2024. Así vamos, mismo. sí. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, y realmente qué mucho trabajo que tiene, porque acá anoté, yo entiendo en mi letra, ¿verdad? Todo lo que viene para el 2024, así es que esta es su casa las veces que quiera venir a contarnos algún ñenga o algo que tenga que ver con esto. Yo quedé con acá una estaremos. promesa con Sí. él para el 2024. A ver. El tema de capacitación a médicos y Sí, que sí, utilicen el guaraní, porque en el interior, no es solamente el interior acá. En todas O sea, partes. entender qué le aflige Sí, a derechos esa lingüísticos, persona. esos son O los derechos explicarle a una lingüísticos. persona qué le pasa, o que esa persona sea entendido con ese médico, por ejemplo, con ese enfermero también, ¿verdad? Sí, y ahí vos sabés que el tema de comunicación está importante porque es la salud de esa persona, de darle un buen diagnóstico. Así Exactamente. mismo. Con Senac tuvimos hace poquito el curso de guaraní comunicativo. Eso Sí. mismo podemos Hacerlo llevarlo con los a médicos. salud. Sí, sí. Bueno, tenemos que irnos. Nos vamos.
Gloria, nos vamos por este año también. Sí, nos vamos. Nos encontraremos ya por marzo seguramente. Sí, así es que le deseamos unas vacaciones para los que tengan y nos encontramos el año que viene. No vamos a hacer un resumen porque pasaron tantas cosas también. Y sobre todo un año muy especial 2023. Siempre digo esto de que cambios de gobierno nos dan muchas esperanzas. Cada 5 años esperamos un quinquenio en el cual nos vaya mejor, mucho más allá de... Y sobre todo respetando lo que el pueblo, que es el soberano, decide. Y bueno, y finalmente el gran compromiso que tienen nuestros gobernantes de cumplir con esas promesas, que no es poca cosa, no ha de ser tampoco fácil, pero eso nos genera mucha esperanza. Nixon, gracias por estar aquí. César, Gloria, gracias a ustedes por la invitación. Me sentí como en casa, me sentí entre amigos. Muchas gracias. Gracias a usted por venir, Gloria. Bueno, nos estamos despidiendo por este año y nos reencontramos, Dios mediante, el año que viene.